Bueno, vamos a dar una esperita de al menos un minutico, a ver si se conecta alguien más. Hoy yo quiero invitarlos para que hablemos de la salvación personal, partiendo del principio de que la conversión inicia con el anuncio del querigma, el anuncio de la buena noticia, donde se me presenta a Jesús como el Señor, el Salvador, y aparezco yo como el pecador que necesito de Dios para salvarme. El problema está en que esa salvación personal a veces se desfigura cuando nosotros no sabemos hablar o cuando nos hablan de esa salvación personal que solamente es puntual, que solamente está con la aceptación de Jesús como el Señor. Muchas veces la gente habla de ese acepta a Jesús como tu Señor y tu Salvador de manera personal y eres salvo, que es una frase que incluso no está de forma lineal, textual en la Sagrada Escritura, sino que es basada en el texto de Romanos 10, 9 al 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Ese es el texto de Romanos 9:10. Pero no es sencillamente algo mágico, sino que es todo un proceso donde mediante el anuncio se acepta a Jesús como el Señor, y ese aceptar a Jesús me cambia la vida, me hace diferente. Ese aceptar a Jesús me lleva a una transformación integral que debo hacer como persona. No se trata solamente de una pequeña oración. Los hermanos separados o protestantes muchas veces hacen arrodillar a las personas, es que arrodilles y en este momento aceptas a Jesús y serás salvo. No, eso no es tan mágico. Ese aceptar a Jesús es todo un proceso que no es mediante la presión de alguien, pero tampoco es algo puntual que sea de inmediato, como si a mí me abren la puerta yo entro. No, se trata de aceptar a Jesús y permitir que Jesús vaya cambiando la vida. ¿Qué implica entonces esa doctrina? Que no es que yo, aceptando a Jesús, sea salvo y ya, siempre seré salvo. No. Cuando acepto a Jesús con sinceridad, hay salvación en mí. Pero es una salvación que hay que seguir cultivando, que hay que seguir esforzándome por vivirla de la mejor manera. La gente puede pensar que arrodillándose y aceptando a Jesús en una oración sencilla, ya tiene todo ganado y puede descuidarse. Sin importar lo que haga, ya tiene el cielo ganado, que en cierta manera es el pensamiento protestante, cuando como no hay sacramentos, como no hay confesión, con solo haber aceptado a Jesús como el Señor, ya ellos se han ganado el cielo. Como dirán los testigos de Jehová, ya hacen parte de los 144,000 que se han vestido con la sangre del Cordero, que han lavado sus vestidos. Pues no es así, no es mágico. Por tanto, no es posible
que la salvación se obtenga por un simple acto emocional. Esto es fundamental porque muchas veces hemos ido a grupos de oración, hemos ido a Eucaristías, hemos estado en momentos de alabanza, hemos estado en momentos de adoración, donde la emoción, la emotividad de la persona está a mil, que puede incluso darse sanaciones en esa emotividad que después se reversan nuevamente a una enfermedad. No, la fe, la salvación no es emocional, no es afectuosa. El hecho que yo haga un acto puntual de aceptación no significa que esa persona el resto de la vida haga aceptación de Jesús. La aceptación tiene que ser continua, diaria, y es lo que llamamos y que yo llamo la opción fundamental. Dios nos pide perseverar hasta el final para obtener la salvación. Si hay que perseverar hasta el final, significa que no es precisamente mediante un acto puntual. Ahora, que el acto puntual sea necesario, sí, porque es el inicio de ese proceso de conversión y de transformación. Pero es necesario perseverar. Entonces vamos a mirar algunos textos bíblicos que nos permiten descubrir lo que acabo de decir. Romanos 8:24 dice: porque nuestra salvación es en la esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza ya. Pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Romanos 8:24. Y cuando uno espera, uno se prepara. Cuando uno espera, uno camina tras de esa esperanza, que es la esperanza de salvación. Yo no puedo, mediante una aceptación, quedarme en quietud espiritual, sino que tengo que seguir esperando. La salvación es esperanza. ¿Y qué es esperanza? Entonces vamos a remitirnos al Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 18-17. Lo leo textual. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Fijémonos en algo que enseña el Catecismo. La esperanza, si es una virtud teologal, la infunde el Espíritu Santo en la vida de los fieles. Es la acción de Dios en nosotros mismos. El Señor respeta nuestro concurso de voluntad, de libertad, pero nos capacita para aceptarlo. Y la capacitación está en el Espíritu Santo, que se nos ha dado en el bautismo, que nos ha reconfirmado en el sacramento de la confirmación y que recibimos en cada sacramento. Ahora, ¿en qué esperamos? Esperamos en las promesas de Dios, las promesas en Cristo, porque Dios ha querido salvarnos a través de su Hijo. Y ya no nos apoyamos en nuestra fuerza, nos apoyamos en la gracia del Espíritu. Por supuesto, la falta de certeza, es decir, yo en este momento no puedo decir que voy a salvarme, porque sí, porque yo hice una aceptación al Señor, porque esa aceptación, si bien depende de Dios, también depende de mí. No es que el Señor falle en sus promesas, no es que el Señor falle en su gracia, pero nosotros muchas veces fallamos. La desconfianza en la salvación que ya está dada en Cristo Jesús, la desconfianza en esa salvación que obtenemos, es una desconfianza en mis fuerzas, no en la fuerza de Dios. Esto es importante. La gente a veces le echa la culpa a Dios de todo lo que pasa y resulta que no, Dios siempre quiere bendecirnos. Dios desea salvarnos,
Primera de Timoteo 4:10 dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios es salvarnos, pero no puede hacerlo sin nuestro concurso, si no estamos de acuerdo. El hombre que hoy es bueno, en cualquier momento puede cambiar y puede decidir alejarse. ¿Cuánta gente buena hay en la iglesia que en algún tiempo se alejó? ¿Y cuántos hoy se están alejando siendo personas buenas que habían hecho opción por el Señor? Yo me acuerdo, el año pasado alguien me dijo: es que yo viví esto lo mejor posible y es que me he enamorado del Señor, y a los 8 días renunció a todo lo de la iglesia. Uno puede cambiar, los seres humanos podemos cambiar. Entonces vamos a ir leyendo algunos textos y vamos descubriendo que todos los días hay que decirle al Señor que lo amamos, y todos los días hay que aceptar a Jesús como el Señor, todos los días. Nosotros caminamos en la esperanza, somos herederos en la esperanza del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Señor, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en la esperanza de la vida eterna. Timoteo 3, 5, 7. Miren, Cristo nos ha salvado. O sea, que nadie diga: es que yo me voy a salvar con las obras que hago. No, la salvación no es una deuda que Dios adquiere con nosotros, no. La salvación es una deuda que tenemos nosotros con Dios, que ha querido salvarnos con su Hijo. Jesucristo ya nos salvó, pero esa salvación se puede perder si nosotros optamos en contra de Dios. Llevamos nuestro camino sin Dios. Si nosotros vamos caminando con la esperanza de ser herederos, luchamos. Pero cuando dejamos de luchar, la vida eterna se nos pierde para nosotros. No porque Jesús no sea efectivo en su sacrificio en la cruz, sino porque nosotros lo despreciamos. Por ello, la palabra de Dios nos advierte que es importante no desfallecer ni por desánimo ni por presunción. Miren, Romanos 8:24 dice que la esperanza no se ve, porque si se viera no es esperanza. Pero cuando San Pablo nos insta a no desfallecer, él da 2 razones. La primera es el desánimo, porque a veces en el camino cristiano vamos encontrando unas cruces, vamos encontrando unas espinas que nos desalientan y que nos hacen retroceder. Nos desanima nuestra familia, nos desanima que las cosas no funcionen. Humanamente nos sentimos decaídos, pero otras veces desfallecemos por presunción, porque creemos ser santos, porque creemos ser buenos. El domingo pasado, mirando el Evangelio de antes se dijo, yo en cambio les digo, de Jesús, en Mateo, en el capítulo 5, yo le preguntaba a la gente: ustedes son los más buenos de aquí de la comunidad, y estaban convencidos. Pero después que hablábamos de lo que nos hacía falta, de las exigencias, nos dimos cuenta que si nosotros éramos los buenos, ¿cómo estarían los demás? Porque nos estaba faltando muchísimo. Es muy peligroso en la vida de la iglesia creerse uno ya salvo. Es que Dios me ha salvado, yo ya estoy salvado, me voy con mi Señor. Sí, siga pensando en eso y no se esfuerce y verá que no. Mateo 24:13 dice: pero el que persevere hasta el final se salvará. Ese se salvará. La perseverancia en la aceptación de Jesús como el Señor, ya no con palabras, sino con nuestra propia vida. Yo tengo que vivir de acuerdo a la opción fundamental que hago. Cuando yo les envío los audios todos los días,
yo comienzo con una oración de opción fundamental, que no hay que rezarla por rezarla, sino que hay que asumirla y actuar en consecuencia. Eso me hace transparente en la vida cristiana. Recuerde que cuando uno ora pero no vive, dice el Señor, vive la hipocresía. Y la hipocresía es hablar de una cosa y hacer otra. La opción fundamental que hacemos en la mañana tiene que iluminar nuestro día y uno tiene que convencerse de que vivo por Dios y para Dios. Jesús nos anima a no desfallecer ante la prueba. Todos somos probados, todos sufrimos tentaciones, todos vivimos, mientras vivimos en esta carne mortal, nos vamos a encontrar con tantos desafíos y desánimos donde es necesario la fuerza de Dios. No hay lucha que obtenga la victoria si no es de la mano del Señor. No se trata de una perseverancia momentánea, se trata de una perseverancia hasta el fin, permanente, donde no se baje la guardia. Eso es lo que me pide el Señor. No bajar la guardia en los planes que Dios me está pidiendo. Luego, esos que muchas veces podemos tener presunción de ser buenos, yo lo decía ahorita en la Eucaristía, hablando del Evangelio, tener cuidado de no caer, porque a veces buscamos falsas soluciones. Cuando uno tiene un enfermo y va al médico y los medicamentos no le sirven y no se recupera, no falta la vecina que le dice a uno: yo tengo un hermanito que trabaja con hierbas y hace riegos y él ahí ora mucho y lo invita a ir a misa, camine vamos que él lo sana. Y resulta que ese es un espiritista, es un brujo, pero es una solución inmediata. Y uno puede decir: no, padre, pero es que nosotros sí somos buenos cristianos, nosotros estamos convencidos, usted nos ha enseñado y entonces nosotros no vamos a caer. No, mis hermanos, mientras uno tenga esta carne, somos presa de la tentación y tenemos que mantenernos seguros. Así, 1 Corintios 10:12 dice: así pues, el que crea estar de pie, es decir, el que se crea bueno, el que se crea santo, mire de no caer, porque a veces ante las falsas seguridades más rápido caemos. Cuando uno cree que no va a caer, más fácil se resbala, uno se descuida. El ejemplo es sencillo, mire, cuando uno está aprendiendo a montar en cicla, uno no se cae aprendiendo, porque uno es cuidadoso. El problema es cuando uno cree que ha aprendido. Es cuando uno cree que ya aprendió, uno sale volado y en la primera curva se patarribea, porque uno está convencido de que ya aprendió, de que ya sabe. Entonces, cuando nosotros estamos dando pasitos en la vida cristiana, nos cuidamos. Pero el enemigo, el demonio, hace creer a muchas personas en la iglesia que ya están más allá del bien y del mal, que después de ellas solamente sigue Jesucristo, y entonces se descuidan y se convierten en personas convencidas de su salvación, pero que están pisando las puertas del infierno por descuidadas. No lo digo yo, lo está diciendo 1 Corintios 10:12 el apóstol Pablo. Filipenses 2:12 nos llama a vivir confiados pero cuidadosos. Trabajen con temor y temblor por la salvación. Es la emoción del trabajar por el Señor, de buscar la salvación, y el temblor es siendo cuidadosos. Como cuando a uno le han dicho que el camino que va recorriendo es peligroso. ¿Cómo tiene que irse uno? Vigilante. Eso es temor y temblor. Estas dos cartas, tanto de 1 Corintios como Filipenses, nos advierten el peligro de confiarnos demasiado.
Yo insisto, yo a esto le llamo soberbia espiritual. Creer que ya estoy más allá del bien y del mal. Creer que a mí ya no me pasa nada. Creernos fuertes y muy fuertes, incapaces de retroceder en el camino. No, uno puede retroceder en cualquier momento. Somos débiles, el Señor sabe que somos barro, dice el salmista. La carta a los Filipenses es mucho más clara cuando nos dice cuál debe ser la actitud para obtener la salvación. Debemos trabajar con temor y temblor de perderla, es decir, debemos estar siempre atentos, como el que está siempre en guardia custodiando un gran tesoro. Y más si sabe que ese tesoro en algún momento puede ser robado. No quita los ojos de encima del tesoro y lucha para que nada lo distraiga. Fijémonos que el apóstol Pablo nos invita a luchar como un atleta, a siempre correr por la salvación. Leo 1 Corintios 9, 24, 27. ¿No saben que en la carrera del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? Corramos de manera que lo consigan. Los atletas se privan de todo, y eso por corona corruptible, nosotros en cambio por una incorruptible. Así pues yo corro, no como a la aventura, y ejerzo el pugilato, no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Miren lo bonito del texto, de la lucha de la que habla Pablo, es que nos compara con los atletas en el estadio. Cuando un cristiano comienza a dar pasitos en calentamiento, luego trota, pero si en la mitad del camino siente que ya es el ganador, ¿qué hace? Baja la guardia, baja la velocidad y todo se le pasa. Pierde la carrera, que es lo que a mí me enseñaron de niño, es ensillar la mula sin haberla comprado. Es creer que ya estoy salvo sin haber llegado a la meta. La meta es la salvación y el camino hay que correrlo todos los días, esforzándonos sin descanso, privándonos de muchas cosas, para así poder disfrutar de la salvación y proclamar la salvación. Y fíjense también que nosotros, pobres mortales, a veces nos creemos convencidos de que el Señor ya nos salvó y que ya estamos en el cielo. Y Pablo, el apóstol de los gentiles, el misionero, dice: yo corro con fuerza, no vaya a ser que resulte yo descalificado, que es uno de los miedos. Nosotros evangelizamos y nos quedemos por fuera. Corro para no quedar descalificado. Muy importante ese texto de San Pablo a los Corintios. Continuamos entonces. Esa competencia deportiva que está hablando Pablo tiene que ser disciplinada. Un cristiano indisciplinado cae en pecado constantemente. Tiene que haber una disciplina. Tiene que haber un deseo de salvación. Luego los invito a compartir tres
numerales del Catecismo de la Iglesia Católica son seguidos el 2090, 2091 y 2092. Cuando Dios se revela y llama al hombre, éste no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. La esperanza es la espera confiada de la bendición divina y la visión bienaventurada de Dios. Es también el temor de ofender al amor de Dios y de provocar un castigo. Mis hermanos, aquí tenemos que entender dos cosas: que en el juego de la salvación se conjugan dos fuerzas: la de Dios, que es invariable, que es la gracia, que no se pone defectuosa, y la fuerza humana, que es capaz de aceptar y de luchar, pero de dejarse ayudar por la gracia de Dios, de esa primera fuerza. Porque la fe es un don de Dios donde Él me capacita para que yo pueda salir al encuentro de Él a responderle en fe. Por eso nosotros hoy estamos mirando la fe como esperanza y la esperanza como un camino donde no podemos descansar. El numeral 2091. El primer mandamiento condena también el pecado contra la esperanza, que son la desesperación y la presunción. Por desesperación, el hombre deja de esperar en Dios su salvación personal. Es cuando decimos que si Dios no hace lo que le pedimos, Dios se olvidó de nosotros, y entonces encuentra uno los laicos que se pelean con Dios y dicen: no vuelvo a misa, no vuelvo a confesarme, no vuelvo a esto, no vuelvo a lo otro. Esa es la desesperación. Por desesperación dejo de luchar. Me doy por vencido. El hombre no se puede dar por vencido. Hay dos clases de presunción: o bien del hombre que presume sus capacidades esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto, o bien presume la omnipotencia o de la misericordia divina, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin méritos. Miren qué bonito lo afirma hoy el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo puedo presumir de ser muy bueno, de ser muy santo, de no equivocarme. Yo presumo de haber aceptado al Señor y pues nada me incomoda, porque en esa aceptación yo hice una opción fundamental por el Señor y ya. Pero todo es mi fuerza, porque Dios sí me llamó, Dios me bendice, pero con todas las capacidades que me ha dado yo puedo salvarme. Es una forma de presunción. Y la otra, que es peligrosísima, es creer que el Señor es tan bueno, medio caído del zarzo, que Él todo se lo aguanta, que es su misericordia, y entonces yo voy a ser salvo porque como soy su hijo, Él no puede rechazarme. Ojo que esta postura es mucho más fuerte en la iglesia. La cantidad de gente hoy que le gusta que le hablen de misericordia de Dios, pero no asume la misericordia, es terrible. Dios es misericordioso, por tanto Él me perdona. Y como Dios ama al hombre, Él salva al hombre. Y ya. En la primera versión anulamos la competencia divina, y en esta última versión anulamos la competencia humana. Porque Dios es bueno, Dios se aguanta, Dios salva. Si nos damos cuenta, la Biblia no enseña la certeza de la salvación. Nadie está seguro.
En ninguna parte dice. Por tanto, los protestantes, cuando dicen que ellos ya son salvos, están afirmando una doctrina errónea y muy peligrosa, porque puede llevar a las personas a falsas seguridades. Que esas falsas seguridades pueden hacer que la persona pierda su propia salvación. Ustedes han estado muy tranquilos, además que hay muy poquita gente hoy. Ese es el tema de hoy. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. El tema siguiente es la inmortalidad del alma. Ya aquí parto a otra catequesis, y es muy preocupante hoy, mis hermanos, en ambientes eclesiales, pero también en ambientes del común de la gente, que no se crea en la unidad sustancial del hombre. El hombre es cuerpo y alma. Yo he escuchado una entrevista que le hicieron a un político colombiano esta semana y le preguntaban por la inmortalidad y él decía, es que yo estoy revestido de este cuerpo, pero un día voy a ser libre. Es una visión platónica. Platón decía que el alma estaba encarcelada en el cuerpo. El cuerpo es la cárcel del alma y que tenía que liberarse de ese cuerpo para obtener la inmortalidad. Eso ha llevado, mis hermanos, a un desprecio del cuerpo, incluso en los ambientes espirituales. Tanto así que algunos grupos apostólicos luchan por la salvación del alma y se mortifican tanto hasta exagerar porque les interesa salvar su alma y despojarse del cuerpo. La doctrina de la cremación es una tendencia de la cremación, es muy delicada porque las personas no quieren tener ningún recuerdo de nadie y porque quieren botar las cenizas al mar, a un río, debajo de un árbol, porque hay un desprecio por el cuerpo. Y cuando hay desprecio por el cuerpo, la cremación puede llegar a ser pecado. Nosotros los católicos creemos en que el hombre es cuerpo y alma y que al morir el hombre va a un estado incompleto, esperando la recuperación de su cuerpo para ser el hombre pleno, cuerpo y alma. Génesis 2:7 dice lo siguiente: entonces Yahvé Dios formó al hombre con el polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Ese aliento de vida es el alma. Cuando nosotros miramos aquí que el Señor crea al hombre y sopla sobre él el espíritu y le forma un alma, podemos decir entonces que el alma es única para cada persona. Y aquí estoy echando abajo
la reencarnación. No hay un alma que transite por cuerpos diversos, porque a cada alma le corresponde su cuerpo y a cada cuerpo le corresponde su alma. Por eso la reencarnación es imposible. La muerte física, lo que hace, bueno, cuando yo hablo de muerte física, ustedes deben entender que hay dos clases de muertes. La muerte natural física no es producto del pecado original. Esa hace parte del ciclo de la vida. La muerte segunda es consecuencia del pecado. Y la muerte segunda es la condenación eterna. Yo digo, a la muerte primera no podemos escaparnos. A la muerte segunda nos escapamos por la gracia. Nos escapamos por haber escogido al Señor como el Dios de nuestra vida, que era el tema de la catequesis anterior. Lo que hace la muerte natural es separar mi alma de mi cuerpo, porque mi cuerpo inerte, sin alma, se convierte en un cadáver que va al sepulcro y el alma va a su destino eterno. ¿Cuál es el destino eterno? El lugar que Dios le haya encomendado. Entonces, en Génesis 35, 18, entonces ella, al exhalar el alma cuando moría, le llamó Ben-Oni, pero su padre le llamó Benjamín. Exhalar su alma. Jesús en la cruz exhaló su espíritu y quedó convertido en un cadáver, el cual resucita al tercer día, hablando de Jesús. Cuando nosotros morimos, sufrimos una drástica división donde nos separa el alma del cuerpo. Entonces uno no puede decir, es que esta persona fue al cielo, fue al infierno, fue al purgatorio, porque no es una persona, es su alma la que ha ido, la que ha volado al encuentro con Dios en la espera de reunirse con su cuerpo para ser plenamente una persona. Yo no soy alma, yo no soy cuerpo, yo soy una persona, una unidad. El alma, al separarse del cuerpo, hace que el cuerpo se desvanezca, se pudra, se descomponga y se convierte en polvo o en ceniza. Ceniza se lo creman. El alma no se extingue, sigue existiendo para siempre porque el alma es inmortal. A ver, nosotros tenemos principio en Dios, pero somos inmortales en nuestra alma. Así haya condenación, porque el infierno se vuelve eterno, como es eterno el cielo. Sabiduría 2:23, porque Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo imagen de su mismo ser. A ver, si Dios nos hizo inmortales, significa que el alma no se puede reencarnar. Además, porque no puede ocupar el espacio de otro. El alma nunca muere. Es inmortal. Nuestros seres queridos viven para Dios.
¿Qué pasó con nuestros difuntos? El alma se exhaló, sale del cuerpo y por tanto el cuerpo se descompone. Nosotros enterramos un cadáver, sepultamos un cadáver. Y el alma está en el lugar que le corresponde a la espera de recuperar ese mismo cuerpo para estar plenamente como un hombre o una mujer en el lugar que le corresponde. No es que digan, que nosotros creemos. Sí, aquí están preguntando si en la parucía el alma recoge el cuerpo. Desde la doctrina de la resurrección, cuando Jesús se aparece a los discípulos, había sufrido una transformación, tanto que no lo conocieron. Primero porque hubo un miedo, ellos creían que era un fantasma. Segundo porque atravesaba puertas, pero también comía. Si comía, tenía cuerpo. Pero cuando muestra las manos y el costado, está señalando dos cosas. Primero, que hay cuerpo, y segundo, que es el mismo. Las señales de los clavos en las manos es el cuerpo crucificado. Es el mismo que ha resucitado. Entonces, en la parucía, que parucía es la segunda venida del Señor, las personas que están en el infierno, las almas que están en el infierno, recobrarán su cuerpo para llevarlo al infierno. Las que estén en el cielo recobrarán su cuerpo para ir al cielo, y los del purgatorio lo llevarán al cielo. Ya no habrá purgatorio porque el purgatorio es temporal. ¿Queda claro? En la parucía las personas van a ser completas. Nosotros no morimos eternamente. Me están preguntando aquí si la cremación entonces no se debe hacer. La respuesta es: no se debe hacer si es por desprecio del cuerpo. Vamos a cremar a esta persona porque no queremos que quede nada de esa persona. A mí, cuando me cremen, que me boten al mar, eso para qué, tanta cosa. Es un desprecio del cuerpo y es pecado. Pero si cremamos a una persona, recogemos sus cenizas y las llevamos a un lugar de los muertos con respeto, allí no hay pecado. Entonces sí se puede hacer. Yo soy partidario de la cremación. Al fin de cuentas, ceniza y polvo es lo mismo. Sí se puede hacer. Dios nos creó para la inmortalidad. Y es muy importante esto porque cuando decimos muerte eterna, no significa que el hombre desaparezca. Muerte eterna es condenación. Lo que significa muerte eterna es que ya no hay posibilidad de encontrarse con Dios más. Es que vamos a vivir eternamente distantes de Dios. Y allí está el infierno, el sufrimiento de haber desperdiciado la vida terrena, de no haber optado por el Señor y ahora estar lejos de Él eternamente. Si hay salvación eterna, estar con Dios eternamente, también hay condenación eterna o muerte eterna. Ya le leí Sabiduría 2:23, el hombre hecho para la inmortalidad, porque es imagen de su mismo ser. La muerte no acaba con todo, al contrario, es la puerta a una esperanza de una vida futura. Hablamos de la otra vida, que yo personalmente digo es la prolongación de esta vida. La vida terrena, donde el Señor nos ha creado, vida terrena, continúa después de la muerte en Dios, en la visión cristiana.
Mateo 10, 28, y no teman a los que matan el cuerpo porque no pueden matar el alma inmortal. El alma es inmortal, el alma no muere. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasa con el alma del ser humano una vez muere? Ya lo hemos hablado en otras ocasiones y aquí lo vamos a volver a responder. Lucas 16, 22. Murió el pobre, sucedió que murió el pobre, está hablando de Lázaro, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, Hades es infierno, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas 16, 22. La respuesta está dada allí en el texto bíblico, porque cuando morimos, el alma no se queda allí dando vueltas. En algunos ambientes campesinos, por ejemplo, se hace como un altar para rezar el novenario del difunto, o se coloca el difunto allí en el ataúd y se coloca un vaso de agua allá abajo para que el alma beba, porque le da sed. Y resulta que la sed, el hambre y las necesidades físicas, nosotros las tenemos gracias a que tenemos cuerpo. Un alma no toma agua, no tiene cuerpo, es una necesidad de la carne. El alma del difunto no está allí. No es que hasta que no lo sepultemos el alma no se va. ¿Cuándo se separó el alma del cuerpo? Cuando murió. Cuando murió, inmediatamente. Pero muchos dicen que hasta cuando mueren los 9 días. No es los 9 días. Inmediatamente. Es por ello que cuando el sacerdote va a colocar los santos óleos y la persona ya ha muerto, no debe colocarle óleos, no le va a colocar los óleos a un cadáver. Allí ya no hay una persona, hay un cadáver. Incluso si el alma estuviera allí, el cuerpo no se descompondría. Ya hay un cadáver. Tan pronto expira la persona, muere, su alma irá al encuentro inmediato con Dios, con Jesús, el justo juez. Por eso dice el texto, murió el pobre y los ángeles lo llevaron de inmediato al seno de Abraham. Después de la muerte hay un juicio personal con Dios. Hay dos juicios, el juicio personal y el juicio final. El juicio final es la parucía que Dios estaba recordando, ¿no? El juicio personal es inmediato y allí junto a Dios se le decreta dónde debe permanecer mientras la parucía. Entonces, una persona que ha muerto en pecado, rechazando a Dios, va como el rico, murió también el rico, fue sepultado, y estando en el infierno, entre tormentos, la persona, el alma del muerto, puede ir inmediatamente al infierno, o puede ir inmediatamente al cielo, o puede ir inmediatamente al purgatorio. Inmediatamente. No se va a quedar por ahí dando vueltas. O como alguno decía, no puede quedar como alma suspendida. No, eso no existe en la vida de la iglesia. Eso no existe en la doctrina. La doctrina de la iglesia es que la persona es un ser unitario con dos componentes, cuerpo y alma, que al morir se separan y el alma, siendo inmortal, espera la parucía para encontrar nuevamente su cuerpo y llevarlo al lugar que le corresponde, cielo o infierno. ¿Claro? Si nos fijamos nosotros en el texto de Lucas 23, 43, Jesús crucificado con dos
malhechores, uno lo insulta y otro en cambio le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús responde: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. No dijo dentro de 9 días cuando le hagan el novenario, ni dijo tampoco en 3 días cuando lo sepulten, ni dijo tampoco dentro de 10 años o al final de los tiempos. Él dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Juicio personal con Dios. Y de hecho, allí en la cruz, Jesús estaba haciendo ese juicio. Y decretó que iba a estar en el paraíso inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por qué podía ir al paraíso inmediato? Porque había hecho la acción fundamental. Una persona, si en el momento de la muerte reconoce a Jesús como Señor y acepta al Señor y acepta la salvación, puede obtener salvación. Que fue lo que le pasó al ladrón arrepentido o al malhechor arrepentido. Distinto del otro que insultó a Jesús y que nunca pidió perdón. ¿A dónde se fue? Al infierno. Y nosotros nos parece como extraño hablar de cielo e infierno inmediato, pero hay personas que muriéndose rechazan a Dios. Que eso es un absurdo. Uno dice, uno puede estar lejos de Dios, decir que no cree en Dios, pero cada vez que uno se va de cabeza, uno dice Virgen Santísima. En cambio, aquí nos ofrece esa posibilidad. El hombre puede rechazar a Dios y puede condenarse. Es muy clave hoy que podamos leer el texto: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque Jesús dice hoy. Se lo promete ese mismo día, no para después. Y esto me lleva a mí a hablar del hoy de la liturgia. Cuando uno va a una misa de exequias, le llevan un muerto que hace 2, 3 días murió, y uno dice: Padre, recuerda a tu hijo Anacleto, que hoy llamaste de este mundo a tu presencia. La gente lo mira a uno así como decirle: Padre, hace 3 días o hace 9 días. El hoy de Dios es eterno, porque Dios no tiene pasado ni futuro. Uno puede decir al año del muerto, del difunto, pudiera decir: a quien hoy has llamado a este mundo a tu presencia. Solamente que yo al menos lo hago para tranquilidad de la persona. Yo digo: a quien llamaste hace 9 días, que llamaste hace un mes, porque pues la gente se siente más cómoda que le lleven el tiempo de acá y no que entre a esa etapa de eternidad con Dios, porque el alma es eterna. Como también soy partidario de orar por los difuntos diciendo: hoy oramos por nuestro hermano fulano de tal, y no oramos por el alma de nuestro hermano. ¿Por qué razón? Porque en nuestro lenguaje, que no está mal, es comprensible, hablar de alma de nuestro hermano apoyaría de alguna manera el dualismo platónico que todavía está presente. Yo comencé esta catequesis diciendo que ese personaje político dijo: yo creo en la eternidad. Uno no sabe cuando uno se desencarne de este cuerpo. Si yo hablo de desencarnar, estoy hablando de reencarnar después. Y no se puede hablar de esa manera. El hombre es una unidad. Una unidad. Y por tanto, me parece bonito que nosotros corrijamos el lenguaje, que siendo el español tan rico, podamos utilizarlo preciso y decir: vamos a ofrecer una Eucaristía por nuestro hermano fulano de tal, cuerpo y alma. Yo a veces en broma digo: Padre, es que oremos por el alma y por el cuerpo. Es mejor decir: oramos por Anacleto y no por el alma de. ¿Qué? En Filipenses 1, 23, 24 dice lo siguiente: me siento apremiado por las dos partes,
Por una parte deseo partir y estar con Cristo, es decir, morir, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Mas por otra parte, quedarme en la carne es más necesario para ustedes. No hay un desprecio por la carne. Aquí hay que tener mucho cuidado porque la Sagrada Escritura, sobre todo en la doctrina paulina, habla de carne muchas veces como la carne de pecado. Y otras veces se habla de carne como el cuerpo que yo debo cuidar. Y cuando hablamos de resurrección, tenemos que entender que Cristo resucitó con ese mismo cuerpo. Yo insisto, el cuerpo en el que nosotros vamos a resucitar es este, no otro. Sin cirugía, ¿no? La silicona no resucita. Pero es este cuerpo. No va a resucitar otro cuerpo porque entonces no habría identidad de la persona. El desprecio del cuerpo puede llevar a unas espiritualidades desencarnadas, espiritualistas, y resulta que el cuerpo que hace parte de mi vida, yo tengo que amarlo, yo tengo que respetarlo. Es bien especial porque la gente dice, el cuerpo es la cárcel del alma. Los cristianos decimos, el cuerpo es el templo del espíritu. Bueno, con eso termino. Y tal vez redondeemos un poco esta enseñanza el próximo martes, terminando de hablar de la inmortalidad del alma, y así pasaríamos a otro tema como es el purgatorio, que ya lo habíamos tomado alguna vez, pero pues lo vamos a retomar para que quede más claridad en estos temas que son candentes en la visión cristiana. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buena noche para todos.